Ya, ¿cómo vamos a abordar la tuberculosis? En las preguntas de tuberculosis, ¿qué tenemos que hacer? En las preguntas de tuberculosis, vamos a abordarlas de la siguiente manera. Primero, si a ti te chapa la TB, 95% de las probabilidades de que tú despiertes TB no hay. O sea, tú eres un latente. Tú eres este, señores. O sea, yo también soy ese, latente. Somos latentes, muchachos. Significa que nuestro macrófago aprendió a controlar a la maldita. La maldita está así, está enjaulada. ¿Ustedes han visto Kung Fu Panda? ¿Han visto cómo se llama? Tai Lung. Ya no está así amarrado. Igualito está la TV en tu macrófago. Está así. Está esperando que la friegues nomás. Así como el pato, que la friegues. ¿Para qué? Para que se despierte. ¿Ya? ¿Y cómo la vas a fregar? Cuando no tienes linfocitos capacitados. ¿Y los linfocitos capacitados qué significa? Linfocitos con armas. ¿Qué significa armas? Tres cosas. Come bien, duerme bien, hace ejercicio. Qué fácil, ¿no? Y si no tienes estas tres cosas, en otras palabras, estás fregado. Entonces, cuando el linfocito no tiene estas armas, el macrófago deja de controlar a Tailón, o sea, al mico. ¿Por qué? Porque el macrófago, ¿qué es el macrófago? El macrófago no es un general, él no es alto rango. El macrófago es Charmander, acuérdate. El macrófago Charmander, para que evolucione a célula epiteloide, o sea, que es un Charmeleon, necesita evolución, ¿entiendes? Pero este señor tiene que evolucionar Charizard. O sea, ¿quién? Célula multinucleada. Toda esa evolución, ¿quién lo da? Alguien de lejos, un general, alguien que no se ensucia las manos, el linfocito. El linfocito le demora 6 semanas en capacitarse, así, ¿ya? Curso intensivo contra la tuberculosis. Como tú ya tu curso, igualito, curso intensivo. ¿Dónde lo lleva? En el ganglio que está en tu mediastino. Tú tienes 14 grupos mediastinales. Ahí lo estudia, el pata está estudiando, ahí sí, sí, sí. Lleva rápido el curso. Los que están más nutridos lo llevan en 2 semanas. Al toque, listo, listo, listo. Se mata así, sí, listo, listo. Lo agarro acá a patadas, listo, lo agarro acá, lo atrapo. Listo, 2 semanas. Pum, se vuelve. En 2 semanas. Los que están desnutridos lo llevan en 6. Por eso que el PPD se hace positivo en 2 a 6 semanas. Entonces, el macrófago no está facultado para que él dirija algo. Él es tropa. Entonces, él está así, con su... Ya quédate quieta. Acuérdate de Tai Lung. ¿Te acuerdas de los rinocerontes que están cuidándolo? Ya, ellos son macrófagos, pero ellos no dirigen. ¿Entienden? Dirige el linfocito que está de lejos, está sentado y dice, ¿cómo va toda la gente? Sí, agárralo. Está bien sentado el hombre, porque él se capacitó en el ganglio. Eso acuérdense. Entonces, en todos ustedes está ocurriendo esto ahorita. El linfocito se capacitó 2 a 6 semanas en el ganglio, tiene al macrófago recontraentrenado, le da una orden, me lo tienes atrapado, ¿ah? Y el macrófago lo atrapa y la micobacteria está así. No puede hacer nada. Entonces, esto ocurre en el más del 90% de casos. Y nosotros diremos que el paciente tuvo una tuberculosis primaria y lo controló. Oh, doctor, pero ¿y qué pasa en ese 10% que no lo controla? No, pues no lo controla. Esas son las famosas tuberculosis primarias que tú conoces, pues. Las tuberculosis primarias progresivas. Como no tiene proteínas, el linfocito pues, no tiene capacitación. Disculpe, un curso. No, 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 no puedo, pues. Va el macrófago, oye, ¿cómo va? ¿Qué hago? No, no sé, no estoy preparado. ¿Qué hacemos? ¡Ay! Pum, mueren todos. El linfocito se lo come. Eso ocurre en el 10% de los casos. En ese momento el linfocito puede hacer dos cosas. Como entra y dice, pucha, que está facilito, ¿no? ¿Qué hace? Bacteriemia. Te arrasa con todo. Y segundo, destruye todo lo que pueda en el pulmón. O progresa en el pulmón y encima se mete una bacteriemia, o sea, tuberculosis extrapulmonar. ¿Se dan cuenta, no? Así lo tienen que entender clarito. En cambio, ¿qué pasa con el 90%? Ustedes ahorita, nosotros. Aparentemente hay una cicatriz. Es tan chiquita que en la placa no sale. Solo se puede ver en el 10% de los casos, en etapa de la infección. Se llama foco de Gauss.
Y se ve en el 10% porque el 10% de los casos, y la mamá está histérica, ay, no, mi hijo tiene tuberculosis, placa, se vio. Pero de repente tu mamá no era tan histérica, ah, hijo, ya, bota la vaina, es una gripe más. No pasó. Entonces, el foco de Von solo vas a ver en 10-15% de las placas. ¿Ok? Cuando tú estás recontra nutrido, bien nutrido, tu ganglio mediastinal crece grandazo. Se ve un gangliazo y se ve su foco, tu ganglio. Y entre los dos, una raya, como un puente colgante. Se llama linfangitis. ¿Eso cómo se llama? Complejo de Gong. Tiene las tres cosas ahí. ¿Te das cuenta? Muy importante. Eso es lo que tienen que manejar. Eso es básico para ustedes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú estás evolucionando, digamos, en el paso del tiempo y el ganglio se calcifica? ¿Qué sucede? Ya no se llama complejo de Gong, se llama complejo de Ranke, porque ya se calcificó el ganglio. Tanta inflamación hubo que se calcificó. Eso es muy importante, ¿correcto? Para nosotros es muy importante que ustedes entiendan así la tuberculosis. Entonces ustedes tienen que recordar lo siguiente, miren acá. Estamos acá ahorita todos nosotros. Doctor, ¿qué pasa cuando se reactiva? Pasa aquí. Al reactivarse, ¿qué ocurre? Tuberculosis secundaria. ¿Y qué es la tuberculosis secundaria? ¿Qué cosa es? La TB viene con más fuerza. Viene a hacer hueco al pulmón, viene a hacer caverna, lesión cavitaria. Muy importante. Entonces, en ese momento hay lesión cavitaria. Esto es muy importante. Ocurre en la zona ápico posterior. Es recontra destructivo. Es tan destructivo que también que se puede hacer, ¿qué cosa? Bacteriemia. Y si puede hacer bacteriemia, ¿qué puede hacer también? Tuberculosis extrapulmonar. ¿Se dieron cuenta? Facilito, ¿no? ¿Entendieron todas las secuencias que existen? Entonces, de eso se trata la TV. Es un poco filosófico. Han visto que en facilito, explicándoles en facilito, lo han podido entender rapidito. Ahora tenemos que aprender a descifrar cómo es la clínica en pulmón y cómo es la clínica fuera del pulmón. ¿Por qué, doctora? Porque el paciente va a venir en el 80% de las preguntas con clínica y tenemos que llegar al diagnóstico final. ¿La clínica pulmonar cuál es? Tos, baja de peso y un poco de fiebre. Así de sencillo. ¿Correcto? Esto, ¿por qué se da? Por el TNF alfa. ¿Quién produce el TNF alfa? ¿Para qué se produce el TNF alfa? ¿Para qué? ¿Para llamar a quién? Exacto. Para hacer llamar más monocitos para que se transformen en macrófagos. El TNF alfa es, venga más gente del ejército, pero como estamos la TV, necesitamos más gente, tropa, más gente, más tropa. Necesitamos más tropa. Entonces estás llamando más monocitos, va, trae, bebé. Y como tienes que llamar a la monocito que está en la sangre, por eso que el TNF va a la sangre. Y al ir a la sangre se da por todo el cuerpo.
entonces comienza a hacer clínica sistémica y comienza a ver fiebre, baja de peso, tos, lo mismo que un cáncer. Por eso es que tiene comportamiento como un cáncer. Por eso que en las preguntas de examen tienen que decirte 2 meses con baja de peso, tos, ¿entienden, no? Fiebre. Vespertina. Ahí viene el secreto, cómo lo diferencian las preguntas con cáncer. Te dicen vespertina, noche. Ese es el secreto. ¿Por qué? El cáncer te da chapa fiebre todo el tiempo, pero la TB le gusta noche, ¿no? Discotequera. Entonces, ahí ves las clases de pulmón, ¿no? Fuera del pulmón, pleura. ¿Qué encontramos en pleura? Lo que tú conoces, dolor torácico y lo clásico de pleura. Nada más, no hay otra forma de saberlo. Es la que menos contagia, ¿correcto? Ganglio. En el Perú, la pleura, mira, P de patria. En el Perú, la pleura, después de pulmón, mira. En el Perú, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es pleura, ¿no? En el mundo, ganglio. Si alguien te pregunta, ¿no? ¿Dónde se ubica la tuberculosis extrapulmonar más frecuente en el Perú? Con P de patria, P doctor, pleura. Por eso que te pregunto mucho biopsia pleural. Y en el mundo, ganglio. ¿Cómo se debuta? Escrófula. Ganglio cervical con pústula. Riñón, tríade colombino. Te he puesto en orden de cómo presenta en las estadísticas, ¿eh? Tríade colombino, el típico de quién es, clásico paciente. El urólogo lo estudia por infección urinaria, cultivos, tiene como 10 cultivos y todo le dan cipro, levo, de todo le dan, pobrecito. Pasa de urólogo, urólogo, urólogo. Entonces, como los urólogos no van, le dicen, ¿sabes qué? Mejor que te estudie bien un infectólogo, porque te he hecho cistografía, te he hecho urografía excretora, te he hecho hasta biopsia de vejiga, te he hecho, o sea, le han hecho todo pensando en algo infeccioso, digamos, de ITU, y va un infectólogo, y un infectólogo dice, a ver, examen de orina, tienes leucocituria. Cultivo, tienes 4 cultivos, ¿no? Bastantes cultivos, todos negativos. pH en la orina, ¿cuánto es el pH en la orina? 6.8. Este está en 5.7, está ácido. Este es TB. El infectólogo lo diagnostica. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que, como urólogos, los que vayan a hacer urología, piénsenlo. ¿Ya? ¿Y qué hace la TB? La TB le encanta morder el riñón. Es una mordedora. Mastica el uréter y hace sinequias. Cuando hace inflamaciones puntuales, sinequias, 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 así en perdigones. ¿Ya? A nivel genital, en el hombre hace epididimitis y también puede hacer prostatitis, cuidado. En el epidídimo ataca sobre todo a nivel de la cola del epidídimo y puede generar esterilidad. Y en la mujer, la trompa, ¿no? A nivel miliar, el pulmón, ¿no? Generalmente lesiones menores de 2 milímetros. A nivel meningitis, generalmente, ¿qué ocurre? Hace los signos típicos de la meningitis, baja la glucosa, a nivel del líquido cefalorraquídeo, eleva los linfocitos, madre, un montón. ¿Ya? Esto es muy importante. Y sobre todo esto, afectación del sexto par craneal. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? A nivel de la pericarditis constrictiva, a nivel de la enteritis, el 85% afectación ileocecal, y a nivel suprarrenal, la famosa insuficiencia suprarrenal. En las enteritis, incluso cuando afecta, acuérdense también en la zona peritoneal, ¿no? La TBC enteroperitoneal. La famosa mesa de ajedrez, ¿no? Donde hay zonas de matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, ¿no? Hay que recordar eso, chicos, ¿eh? A nivel vertebral, podemos ver afectación con el famoso mal de Pot, y a nivel de la laringe, tenemos que es la más contagiosa de todas las extrapulmonares.
¿ya? La más contagiosa de todas las extrapulmonares. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? A nivel de la clínica. Y los que no tenemos clínica somos los latentes, ¿no? Somos los asintomáticos. Entonces, ¿no? Dice, doctor, nosotros somos los asintomáticos, no tenemos síntomas, claro, y no tenemos la TB activa también, sino la TB la tenemos controlada. Por eso que ya no se habla de, antes decía, ¿no? Paciente curado. Hoy ya no se habla de paciente con TB curada, ¿no? Se dice latente. Esta latente, si se dan cuenta, mira, no tiene manifestaciones clínicas porque hay una respuesta inmunológica. Cae la respuesta inmunológica, en el caso de nosotros, se levanta la TB. La OMS dice que un cuarto de la población lo tiene y que de 10% de lo que los tiene va a progresar a TBC activa. Por eso que el Perú es un pionero, no pionero, como diría, es un ranking de la TB mundial. Pues. ¿Por qué? Porque somos tan latentes todos que de 10 uno va a tenerla. Entonces, acá tienes más cantidad y por eso que nuestra epidemia es importante estudiarla de aquí y no de otro lado. El riesgo mayor de la reactivación esta es pregunta de examen. En menores de 5 años, en pacientes con infección reciente o pacientes con inmunosupresión. ¿Ya? Doctor, yo quiero ver, ¿no? ¿Cómo es más o menos esto? Miren, los pacientes que se estudian, generalmente tenemos dos tipos, el cuantinferón y el PPD. En el caso del cuantinferón tiene una sensibilidad y especificidad alta, y en el caso del PPD es mucho menor, miren, comparado. En PPD necesita 2 visitas, en cuantinferón una, porque este es un examen de sangre. El cuantinferón es sangre, te sacan sangre por tubito, por eso es sangre. En cambio, el otro es lectura, pues tú sabes. La lectura que es objetiva porque es sangre, no tiene efecto en el BCG. En el PPD sí hay efecto, lamentablemente. ¿Eso hace de qué? Que el PPD tenga falsos positivos a BCG y el PPD tenga falso positivo a tuberculosis atípica. Y tenga él también falso negativo a estado de inmunosupresión. Esto sí es pregunta examen, ¿no? El BCG esto. Efecto de BCG, vacunados con BCG podrían salir con PPD positiva, ¿no? Y por eso te dan un falso positivo. Esa es una pregunta examen. Pacientes vacunados con BCG pueden darte un falso positivo en PPD, ¿ya? En cambio el cuantiferón no, pues, por eso es que es mejor. El cuantiferón le da igual el efecto inmunosupresión, en cambio en PPD es muy importante el efecto inmunosupresión, porque si tienes inmunosupresión, tu PPD sale negativa. ¿Ok? Por eso que da falso negativo cuando hay inmunosupresión. Lógico, porque es una reacción que depende mucho, mucho del linfocito. Ahora, el cuantinferón, ¿qué mide? Mide el interferón gamma. ¿Y quién produce el interferón gamma? ¿Quién produce el interferón gamma? ¿Quién produce? O sea, ¿quién es el productor de interferón gamma? El linfocito. ¿Y para qué lo produce? El interferón gamma es la señal que el linfocito le dice al macrófago, mantén tranquilo a la tuberculosis. O sea, si tú encuentras interferón gamma elevada, le estás encontrando que alguien le está diciendo a otra célula que mantenga tranquila la tuberculosis. Entonces, cuando viene el interferón gamma, en ese momento el macrófago comienza a evolucionar de Charmander a Charmeleon. Célula epiteloide. En ese momento que está como célula epiteloide todo grandaza, en ese momento ya no hay qué cosa, macrófago, ¿no? ¿Y qué hace la célula epiteloide? Comienza a botar TNF-alfa para atraer monocitos que se transformen en macrófago. Y ahí comienzas a entender por qué se eleva el interferón gamma, por qué se eleva el TNF-alfa dentro de la clínica de la TB. ¿Me entienden? Por eso es que es muy importante estudiar bioquímica con clínica en este caso. ¿Sí? Sino que nunca nos explican fusionando, todo es separado. Nunca lo entendemos, ¿no? Cada uno explica. Cuando yo escucho, por ejemplo, ¿no? Voy a escuchar al maestro de la tuberculosis del Perú. Voy a sentar ahí. Ese no se me escapa.
A los 5 minutos estaba en Glasgow 7, man. Está para entubarme ya. Ah, ay, no. Tranquilo, doctor Briceño, ahorita lo entubamos. Entonces, ¿qué pasa? El maestro seguía hablando y la TV se replica entonces. Entonces, en ese momento, dice, no, maestro, la gente no controla en el Perú tuberculosis, no porque el paciente no hace caso, sino porque los médicos no entienden cómo funciona la TV en verdad. Y en qué momento es su chamba. No se le explica rápido, práctico. El ministerio, exposición, búscate, exposición del ministerio, tuberculosis en YouTube. 7 horas, ¿no? Va a salir la tecnóloga a explicar un poco cómo el efecto del interferón. Hablaremos entonces del interferón gamma, por favor. Por favor. Silencio atrás. De esta gente, ¿no? Acaba la charla, no sé para qué sirve. ¿Quién lo produce? ¿Dónde lo vota? Mandan oficio al ministerio. ¿Para qué es esto? No se dice para la tele. Ya, firma. Yo he visto a niveles así de centro, intermedios, a niveles avanzados, el proceso, ¿no? Neumólogos maestros de la tuberculosis del Perú sentados, donde yo he escuchado cómo ellos capacitan a médicos y donde luego entiendo que él no entendió. Está con maestros de la TV. Digo, oh, Cholo, ¿tú entiendes bien cómo funciona eso? No, eso lo damos por esto. ¿Pero por qué lo das? Ahí me di cuenta. Dije, esta vaina, por eso somos reyes de la TV. No somos porque los pacientes, que los bolsones de áter y con... Arriba está el tema. Hay que entenderlo para que ustedes lo corten, ¿entienden? Entonces, mira acá. Altamente contagiosas. ¿Quiénes son? Pregunta examen. TBC laringe pulmonar. ¿Laringe o pulmonar? ¿Pero quién pulmonar? La que tiene caverna. Puntual. La que tenga esputo positivo. Entonces, tienes que decirme, ¿por quién tiene esputo positivo? Porque se contagia un montón. De acá está, lesiones cavitarias en radiografía, TBC no tratada o tratada inadecuadamente. ¿Quiénes tienen alto riesgo de reactivación? Pregunta de examen eterna. Todo el mundo marca VIH. ¿Tú crees que te van a preguntar VIH? No. Yo te preguntaría VIH. Para hablar de la pregunta de examen, será. Yo te preguntaría menores de 5 años o infección dentro de los últimos 2 años de tratamiento. Te preguntaría usuario de drogas intravenosas. Te preguntaría diabético, que hay bastante. Te preguntaría enfermo renal crónico, pacientes inmunosupresivos. Esto te pregunto, yo no te pregunto VIH, siendo el VIH de lejos el que tiene más efecto para hacer multidrogo resistencia. Entonces ahí me doy cuenta de ese tema. Correcto.